Buenos días. Vamos a dar inicio a la audiencia pública del expediente número 8416/2025. A continuación se dará lectura del acta. Buenos días. 23 de septiembre de 2025, audiencia pública en la tercera sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, presidida por el vocal Marlon Luis Arana Orellana, integrada por los vocales Dani Winnie Ramos Cabezudo y César Alejandro Llanos Torres. Expediente número 8416/2025.tc. Recurso de apelación interpuesto por el Consorcio Ladero, conformado por las empresas Proyecto 24 Ingeniería y Construcción SAC y Constructora Marañón Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, en el marco de la licitación pública número 1-2025-MDL/C-1, primera convocatoria, convocado el 17 de julio de 2025 por la Municipalidad Distrital de Laredo, para la contratación de la ejecución de la obra ampliación de servicio vehicular y peatonal de las vías de la zona urbana sur del distrito de Laredo, provincia de Trujillo, departamento de La Libertad, código único de inversión 2509651. En representación del impugnante se encuentra presente para dar un informe legal el abogado Marco Antonio Tarillo Bustamante, identificado con el registro Colegio de Abogados de Lambayeque número 11225. En representación de la entidad se encuentra presente para dar el informe legal del abogado Carlos Johnson Boy Vázquez, con registro Colegio de Abogados de la Libertad número 6909. Deja constancia que la audiencia pública se lleva a cabo empleando la aplicación de Internet Google Media grabada haciendo uso de tecnología habilitada por el Tribunal de Contrataciones Públicas, TCP. La presente acta será suscrita de manera electrónica únicamente por los vocales integrantes de la sala y la Secretaría Técnica del Tribunal de Contrataciones Públicas, TCP. Gracias. Gracias. Se concede el uso de la palabra al representante del impugnante, Consorcio Laredo, por el espacio de 10 minutos. Señor Marco Tarrillo, adelante. Ok, voy a compartir las diapositivas. Adelante. ¿Ya bien? ¿Se visualiza? Sí, puede iniciar. Ya. Señores del tribunal, muy buenos días. La audiencia que nos convoca hoy es por la licitación pública número 1, convocada por la Municipalidad Distrital de Laredo, que tenemos como apelante el consorcio al cual represento, el consorcio Laredo, que está conformado por las empresas Proyecta 24 Ingeniería y Construcción y Constructora Marañón Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada. En este caso contamos también como el tercer administrado, en este caso el adjudicatario, el consorcio Viar Laredo. Bien, nuestro recurso de apelación se enmarca en dos petitorios. Uno, que se revoque la no admisión de nuestra oferta y se la tenga como admitida, y a la vez también requerimos al tribunal que revoque el otorgamiento de la buena pro que está a favor del consorcio Vial Laredo, por cuanto el residente de obra y el ingeniero especialista en seguridad en obra y salud en el trabajo no acreditan la experiencia suficiente, en este caso de su especialidad, y al mismo tiempo por contar con información falsa o inexacta. Bien, en el caso de la no admisión de nuestra oferta, encontramos que el comité evaluador, en este caso, decide no admitir nuestra oferta porque sencillamente en los anexos que conforman la oferta no se encuentra el sello de la señorita Milagros Lucía Saavedra, que es representante del consorcio. No encuentra con un sello. Pero ante ello nosotros encontramos que tanto las bases del proceso de selección, la nueva Ley General de Contrataciones, su reglamento, y la directiva de consorcio, la directiva número 5 de 2019, en ninguna de sus secciones, en ningún apartado, en ninguna recomendación, en ningún articulado que tenga estas normas, indican que la propuesta debe tener un sello, solamente que se identifique nada más. En este caso, el anexo número 1 de las bases, específicamente, señala o solicita que se identifique al consorcio, y es específicamente lo que sucede en nuestra oferta, que la señorita Milagros Lucía Saavedra Negreros se identifica como representante común del consorcio, en este caso el consorcio Laredo, que está en la pantalla. Y también más abajo, el anexo número 3, también indicamos que la oferta está representada por el consorcio Laredo. Bien, al remitir nosotros a las bases en sí, a las bases estándar, encontramos
que sí, el del anexo número 1 pide la designación y el nombre del consorcio, y más abajo, en el pie de página, pide la firma, nombre y apellidos del postor o representante legal o común del consorcio. En este caso es un consorcio, sería el representante común. En ninguna sección o recomendación de este anexo número 1 pide que la oferta deba llevar un sello, ¿no? Ahí también le mostramos, señores del tribunal, la directiva número 5, en el numeral 7.41, contenido de la oferta, dice la documentación que forma la oferta de un consorcio debe ser suscrita y llevar la rúbrica, según corresponda, de su representante común o de todos los integrantes del consorcio, según la razón social o denominación de cada uno de ellos. Nuevamente le recalco que en ninguna sección indica que deba tener un sello. Bien, fundamento número 2, respecto a la no admisión también de nuestra oferta. El comité dictó textualmente lo que dice el acta de buena prueba. Dice, la base legal para que un notario no pueda legalizar un documento con fecha anterior a su expedición reside en la naturaleza de la legalización, el cual es un acto que certifica la autenticidad y origen de un documento que ya existe. En este caso, ¿cuál es el cuestionamiento? El anexo número 4, en este caso de la promesa de consorcio, tiene una fecha, la fecha que está redactada en el acta que indica Laredo 22 de agosto del 2025. Y líneas más abajo está la certificación de las firmas, tanto el notario Trujillo como el notario Chiclayo, que son 21 de agosto. Ello indica, el comité identifica que esta diferencia de la fecha que aparece en el documento y la legalización, que es 21, sería incierta y que no es válida para postular, en este caso, en el proceso de selección, y al mismo tiempo nos declaran no admitidos. Ahí vemos el acta, en la fecha indica, perdón, ahí vemos nuestra promesa de consorcio, que dice Laredo 22 de agosto, y la legalización 21 de agosto del 2025. Bien, para ello nos remitimos al Código Procesal Civil, en el cual el artículo 245 dice que un documento privado adquiere fecha cierta y produce eficacia jurídica como tal en el proceso desde la presentación del documento al notario público para que certifique la fecha o legalice las firmas. En este caso, la legalización, tanto el notario de la ciudad de Trujillo como el notario de acá de la ciudad de Chiclayo, han certificado la autenticidad del documento y al mismo tiempo le dan la fecha cierta y la fe de un acto público. De tal forma que todo el contenido que hay en el documento, la fecha cierta es desde el momento en que se legaliza, en este caso, el 21 de agosto del 2025. Por ello no habría mayor cuestionamiento. Ahora, también en nuestro recurso de apelación, también cuestionamos la descalificación del postor adjudicatario, en este caso, el consorcio Vía Laredo. En este caso, el residente, el ingeniero Houston Aderly Ríos Valdés, no acredita la experiencia suficiente para acreditar su experiencia tanto en los requisitos de calificación como en los factores de evaluación. ¿En qué sentido? El señor presenta 4 certificados. Uno de ellos es por un camino departamental. En este caso, los caminos departamentales no están comprendidos dentro del ámbito urbano. Ya el tribunal se ha pronunciado en la resolución 0803-2024, en el fundamento 17, en la cual indica textualmente que un camino, tanto camino vecinal como camino, en este caso también sería camino departamental, no acreditan la experiencia para el ámbito urbano, que son, en este caso, las obras de pavimentación, tienen una fecha de homologación de obras en el ámbito urbano. También este ingeniero Ríos Valdés presenta un certificado sobre un condominio campestre. A la vez también presenta un certificado sobre urbanización campestre. O sea, desde este sentido, cuando son ámbitos de trabajo o ámbitos de aplicación en el ámbito no urbano, que en este caso es campestre, urbanización campestre y condominio campestre, no son adecuados para acreditar la experiencia en el ámbito urbano, como así lo pide la ficha de homologación. En este caso también encontramos un último certificado, el certificado de trabajo del jefe de supervisión, como jefe de supervisión en la obra mejoramiento de pistas en la avenida Las Torres, tramo circunvalación hasta el arco de Jicamarca, 4.9 kilómetros, distrito Lurigancho, Chosica, Lima, la primera etapa. En este caso, ese certificado es otorgado por la empresa COSAC Ingenieros, con el plazo del 2/2021 al 30 de junio del 2021. Sin embargo, nosotros, al acceder a las aplicaciones informáticas, encontramos que ese contrato es cierto, existe, la supervisión también existe,
con la Municipalidad Metropolitana de Lima, pero el contrato no fue suscrito, el contrato fue suscrito el 26 de mayo del 2021. Sin embargo, el certificado está otorgado desde febrero del 2021, es decir, mucho antes de que inicie la obra, el señor ya cuenta con un certificado cuando la empresa recién suscribió contrato con Lima el 26 de mayo del 2021. Desde ahí nos permite a nosotros corroborar que este documento cuenta o este certificado cuenta con documentación falsa o contiene información inexacta. Eso ya el tribunal lo verá posteriormente. También cuestionamos la experiencia del ingeniero Augusto Isla Ravelo, profesional propuesto por el Consorcio de Laredo como especialista en seguridad en obras y según el trabajo. En este caso, este ingeniero propuesto como ingeniero de seguridad cuenta con 2 certificados, dentro de todos los certificados, cuenta con 2 certificados que no cuentan con fecha de emisión. A la vez, las bases estándar, en este caso, pide que los certificados que se emitan a los profesionales cuenten con el nombre, apellidos, el cargo que se empeña, el plazo de prestación, el día, el mes y el año, y la combinación, el nombre de la entidad y la organización que emite el documento y la fecha de emisión. Estos 2 certificados, al no contar con fecha de emisión, prácticamente no son válidos. Por lo tanto, el comité evaluador no debió considerarlos. Al no considerar los 2 certificados de este ingeniero especialista en seguridad y la experiencia del residente, prácticamente esta empresa, en este caso el consorcio Vía Laredo, los profesionales no acreditan la experiencia suficiente para llegar mínimamente a los 70 puntos para lograr su evaluación económica y mucho menos, tampoco llegan, para acreditar la experiencia en la fase de calificación. Por lo tanto, nuestro pedido también es que se descalifique la oferta del postor adjudicatario. Muchas gracias. Gracias. Se concede el uso de la palabra al representante de la entidad, la Municipalidad Distrital de Laredo, por el espacio de 10 minutos. Señor Carlos Boy, adelante. Sí, con su venia, señor presidente del tribunal, nosotros solicitamos que se declare fundada, pues, recurso de apelación presentado por el demandante de razón a los siguientes fundamentos de hecho y derecho que paso a exponer. Como el primer punto, señor magistrado, debo mencionar que el comité evaluador ha declarado no admitida la oferta del postor Consorcio Laredo en razón a la transgresión a la Directiva 05-2019, denominada participación de proveedores en consorcio en las corporaciones del Estado. La transgresión específicamente en el numeral 74.1, debido, señor magistrado, a que el comité de la revisión de la propuesta ha advertido que al momento de verificar la propuesta técnica y económica del postor incluyó únicamente la firma y el nombre del representante sin el sello que identificara al consorcio, ¿no? Sin embargo, la normatividad, específicamente el numeral 7.4.1 de la Directiva 05-2019 establece que la documentación que forma parte de la oferta de un consorcio debe ser suscrita y llevar la rúbrica del consorcio de su representante, situación que no ha cumplido el consorcio Laredo. Así también el comité advertió inconsistencias en la promesa del consorcio expedida en Laredo el 22 de agosto del 2025, ¿no? Sin embargo, la legalización notarial de los 2 consorciados se realizó el 21 de agosto, es decir, un día antes a la fecha consignada en el documento. Esto, señor magistrado, transgrede el principio de razonabilidad aplicable a todo el ordenamiento jurídico y también la concurrencia, ¿no? Y resta, pues, credibilidad al documento de promesa de consorcio presentado por el consorcio Laredo. Y también transgrede, señor magistrado, el artículo 18 del reglamento de la ley 32.069. ¿No? Hemos escuchado al abogado que menciona, pues, la aplicación supletoria del Código Civil. Sin embargo, señor magistrado, la norma, pues, establece que la ley del notariado es la que norma y rige de manera específica y prioritaria en la función notarial, ¿no? Esta ley, pues, detalla los alcances, las competencias y las limitaciones del acto notarial, ¿no? Mientras que el Código Civil tiene su ámbito de aplicación a asuntos de interés privados. En ese contexto, nosotros sostenemos que el notario debe tener en cuenta principalmente 2 fechas al momento de la legislación: la fecha del documento que se está validando y la fecha del acto notarial en sí, es decir, el momento en que la certificación se realiza efectivamente, ¿no? Ambas fechas vienen a ser cruciales y deben figurar en el diario notarial y el certificado
garantizando la legalidad y cronología de los actos para unos fines legales, demostrando que la ratificación no ha sido posterior a la realización del acto, ¿no? En ese sentido, señor magistrado, evidenciamos que en el recurso de apelación no se ha presentado ningún medio de prueba ni se ha esgrimido un argumento idóneo o pertinente que permita desvirtuar la no admisión de la promesa de consorcio relacionado a estas dos inconsistencias entre la fecha de la legalización de la promesa de consorcio y la fecha posterior a la legalización, ¿no? Por lo que nosotros solicitamos que se declare infundada pues la pretensión de los argumentos de la pretensión apelada, ¿no? Respecto a la pretensión de revocación del otorgamiento de la buena pro peticionada por el apelante, debemos señalar, ser enfáticos en mencionar, tal como hemos sostenido en el informe legal 444-2025 OJAT/MDL, en el numeral 3.4, ¿no? Nosotros sostenemos, pues, que a la actualidad no nos encontramos, perdón, en el numeral 3.9, que la entidad no se encuentra en la etapa de control posterior para verificar la veracidad de la documentación presentada, ¿no? Y también debemos tener en cuenta, señor magistrado, que según el artículo 5 de la Ley de Contrataciones Públicas, Ley General de Contrataciones Públicas, los documentos presentados se presumen válidos en mérito al principio de presunción de veracidad. Por lo que una vez que se encuentre consentida la buena pro, nosotros vamos a proceder a realizar el control posterior que nos establece el marco normativo vigente de la Ley General de Contrataciones Públicas. Por lo que solicitamos que se declare infundada la apelación en todos sus extremos. Gracias. Gracias. Se consulta al representante del impugnante si va a hacer uso de su derecho de réplica. Sí, vamos a hacer uso de derecho de réplica. Por 3 minutos, adelante. Bien, conforme lo dice el colega de la entidad, en este caso también el doctor se remite a la directiva número 5/2019. Se remite específicamente a lo que nosotros también expusimos al numeral 7.41, que es el contenido de la oferta. Y dice textualmente, ¿no? La documentación que conforma la oferta de un consorcio debe ser suscrita, llevar la rúbrica según corresponda al representante común o de todos los integrantes del consorcio, seguida la razón social o de la denominación de uno de ellos. En este caso, esta directiva que es vigente a la fecha no establece, no obliga, no conmina en este caso al postor presentar una oferta con un sello. Solamente dice que debe tener la firma del representante común o la rúbrica. O sea, no indica que deba tener un sello. Pero en este caso, las bases estándar en el anexo número 1 sí pide que se identifique el consorcio. En este caso, se ha identificado el postor apelante como el consorcio Laredo. Es respecto a este punto. Respecto a la legalización de la firma, tanto la norma de la ley del notariado como el Código Procesal Civil, ambos van por el camino de que cuando la documentación se presenta ante un notario público, él le da la fecha cierta, y eso es lo que está en discusión al momento. La fecha cierta fue puesta por el notario público, tanto de Trujillo como de Chiclayo, con fecha 21 de agosto del 2025, y sobre ello no cabe duda. Muchas gracias. Gracias. Se consulta al representante de la entidad si va a agregar información. No, doctor, para ejercer el derecho de dúplica. Por 3 minutos, adelante. Incidir, ¿no? Y ser enfáticos en señalar que la transgresión al principio de razonabilidad al debido proceso, ¿no? Que prima, que debe ser cautelado en todo el ordenamiento jurídico, en el extremo de que la promesa de consorcio fue expedida en Laredo fecha 22 de agosto del 2025. Sin embargo, la legalización notarial de los dos consorciados se realizó el día 21 y 21 de agosto, ¿no? Es decir, el documento no ha preexistido a la fecha de la legalización de firma, pues lo que acarrea pues una grave inconsistencia e incongruencia en la documentación presentada por el consorcio Laredo, ¿no? Esto, gracias. Gracias. Habiendo concluido la exposición de los representantes del impugnante y de la entidad, vamos a pasar a la sesión de consultas por parte de los vocales integrantes de la sala. Doctor Dani Ramos, va a formular preguntas. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Me confirman, por favor, que me pueden oír?
Sí, se oye. Ok, muchas gracias. Sí, tengo una pregunta en principio para el representante de la entidad, por favor. Si pueden encender su cámara. Ah, perdón, si está encendida su cámara. Gracias. Una consulta. En este caso en particular, ¿se está empleando alguna ficha de homologación para esta contratación, para la definición del perfil profesional? No, doctor, ninguna ficha de homologación. Ninguna fecha de homologación. Lo digo porque ha habido algunas consultas en las que se le señaló o se observó que de acuerdo al comunicado 11 no eran inaplicables y lo que dicen es eh, el comité decide no acoger la presente observación debido a que dicho comunicado solamente dice para la condición de uso de bien o servicio y que no aplica el presente procedimiento. Bueno, entonces no han usado fecha de homologación. Ya, perfecto. Eh, Luego de eso, más allá de que en esta instancia no es, digamos, o en la fase de selección, no hay una, en estricto, una verificación de ofertas respecto a la veracidad. ¿Cuál es la posición de la entidad? ¿Confiar en la posición de veracidad? ¿Han hecho alguna actuación para verificar esta información? Todavía, doctor, mérito el principio de legalidad, como todavía nos encontramos dentro del plazo de los 10 días hábiles, previsto en el artículo 83.1 del reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas, todavía no hemos hecho una verificación de control posterior, no hemos ejercido todavía nuestro derecho de control posterior, nos encontramos todavía en el plazo. Ok, comprendo, muchas gracias. Una pregunta también para el representante del impugnante, por favor. Su recurso de apelación o el de su representada, bueno, ¿no? Hace mención aquí a que se habría empleado ficha de homologación, inclusive la cita y demás, pero acabamos de escuchar a la entidad y señala que no se ha empleado esta ficha de homologación. En todo caso, me gustaría entender de dónde desprende esta información o esta conclusión de las bases del procedimiento. ¿Hay alguna parte que indique esta ficha de homologación? Sí, específicamente en las bases del proceso está la ficha de homologación. Está ¿En la qué ficha de parte? homologación, está la conformación del plantel, las especialidades, la especialidad del postor, todo está con la ficha de homologación de pavimento urbano. ¿Podría indicarnos en qué parte, por favor? Déjeme entrar al acceso público para... Dado que muchos de esos cuestionamientos están en realidad vinculados a la ficha de homologación, habla sobre las vías urbanas y demás. Entonces quisiera entender de qué parte extrae esta conclusión de que aquí en este procedimiento se está usando fichas de homologación. Sobre todo porque la entidad acaba de señalar de manera expresa, ¿no?, que en las bases no se está empleando fichas de homologación. Entonces me genera una duda este extremo de su recurso, sobre todo considerando lo que ha indicado la entidad, ¿no? Bueno, como las bases integradas se encuentran impresas, no me permite, perdón, impresas y escaneadas, no me permite con facilidad encontrarlo. Pero los perfiles de los profesionales a partir de la página 54 en adelante están de acuerdo a la ficha de homologación. Bueno, en todo caso, este colegiado verificará y tendrá también en cuenta lo que ha señalado
instancia la entidad, ¿no? Ahora, ¿podría profundizar más, por favor, sobre los supuestos documentos falsos o inexactos que habría presentado Nosotros hemos la prestataria? cuestionado, disculpe, hemos cuestionado a los dos profesionales, el residente de obra y el especialista en seguridad y en seguridad. El especialista en seguridad cuenta con 2 certificados que no tienen fecha de emisión. Estos certificados, al no contar con una fecha de emisión, no son válidos. Restamos estos 2 certificados de la experiencia del profesional y prácticamente no llega a cumplir los 4 años que pide el comité en este caso, ¿no? Bien, es en cuanto al especialista en seguridad. En cuanto al residente de obra, el señor cuenta con 4 certificados que hemos cuestionado. 3 que están ligados a obras en el ámbito rural, que son campestres, y un certificado es otorgado por la empresa COSACI respecto a la supervisión de una obra que nosotros, al entrar a la ficha del proyecto, el contrato ha sido firmado con esta empresa posterior, como 2 a 3 meses posteriores a la fecha de emisión del certificado, lo cual desde ya es una documentación. El certificado contiene información falsa o inexacta. En esto que nosotros está corroborado porque esa información es pública, o sea, no hay forma de cómo revertir esto. El certificado dice una fecha y el contratista recién suscribió con la Municipalidad de Lima en mayo del 21, o sea, posterior a la emisión del certificado. El certificado tiene información falsa o inexacta, ¿no? Ok, comprendo la posición. Muchas gracias por sus respuestas. No tengo más preguntas que realizar. Gracias. Doctor Cesarianos, ¿va a formular preguntas? Buenos días. No tengo preguntas, gracias. Gracias. De mi parte tampoco voy a formular consultas, con lo cual damos por concluida la presente audiencia. Buenos días.